Hola, hola, emprendedores hacks. Este es Emprender Hacks, el podcast, y mi nombre es Andrés García, para los que no me conocen y son nuevos escuchas. En el episodio anterior hablamos de 5 de las startups unicornios latinoamericanas y que nos pueden enseñar. En esta vamos a hablar de 3 nuevas startups unicornios y vamos a definir ciertas otras categorías o características de las startups. Igualmente, la semana pasada dije una serie de noticias y esta semana voy a hablar de muy pocas noticias porque vamos a enfocarnos principalmente en lo de las startups y luego sí, vamos a ir llevándoles noticias. Es decir, voy a ir llevándoles noticias un poco más, no todos los podcasts, para que se haga más dinámico ciertos episodios. Estoy haciendo estas pruebas a ver qué es lo que más les gusta. Igualmente, si ustedes quieren comentarme algo, bueno, pueden seguirme en mis redes sociales, @ANGARZ, Angars con Z al final, Angars con Z, o a través de mi correo andresgarcialopez@emprenderhacks.com. También estoy allí disponible. Una de las noticias más interesantes es que, bueno, dentro del criptomundo, que el BNB superó lo previsto y llegó a $640. Bueno, después bajó a 567. El Bitcoin superó la barrera de los $63,000 y consiguió un nuevo ATH, un all-time high, es decir, uno de los mayores precios de toda su historia. Los NFT siguen dando de qué hablar y se estima de una burbuja. Cuidado con eso, pero es importante. También se tiene previsto, como les dije, que hay una quema de BNB, así que esa es una moneda que va a seguir subiendo, y también el muy buen performance de BET, así que interesante. Bueno, vamos a hablar entonces ya de las startups. El episodio de hoy va a ser un episodio mucho más corto que el de la semana pasada, para que sea por eso más dinámico. Vamos a hablar entonces de las startups, pero antes vamos a rescatar ciertas características. Las características que comenté en el podcast pasado, que si no lo has escuchado te invito a que lo oigas, 5 startups latinoamericanas y que podemos aprender de ellas. Hablé de que tenían que ser tecnológicas. Esto es súper importante porque la tecnología nos elimina el tema de los negocios físicos, de que pueden ser escalables, pero tienen las limitaciones de lo físico, es decir, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a suponer que tú estás en una ciudad de 1 millón de personas, pero tú estás en una localidad específica y esa localidad específica llegan anualmente o pasan por esa localidad unas 200.000 personas máximo. De esas 200.000 se reparten entre aproximadamente 120 negocios igual al tuyo, en donde la cuota de negocios de esas 200.000 personas no va a ser toda, porque tú no vas a venderle a las 200.000 que pasan por allí, tú vas a venderle a un porcentaje. Entonces, básicamente todo esto que te estoy comentando son, digamos que, barreras a la hora de una de las características primordiales de las startups, que es la gran escalabilidad que pueden tener a largo plazo. Ok, esto es importante por 2 razones principalmente. Una, porque al nivel físico, como una pyme, tú no puedes escalar, tú no puedes abrir otra sucursal. En cambio, en lo digital, sí, básicamente tú teniendo una muy buena página web posicionada en varias localidades, tú estás en todo el mundo. No necesitas abrir otras tiendas, tú ya estás en todo el mundo. Y esto es una de las características importantes de las startups y más de las unicornios. Todas las startups unicornios son o tienden a ser digitales, tecnológicas, están relacionadas con la ciberseguridad, con alguna aplicación móvil, satisfacen una necesidad que genera una gap entre el problema y la necesidad propiamente. Por ejemplo, el problema de los taxis en un momento que había mucha dificultad para concretar con un taxi, o el problema con los bancos también es otro, o el problema con los hospedajes y conseguir realmente que si tú quieres alquilar algún hospedaje y quieres quedarte allí y quieres saber si es bueno, también había una brecha y bueno, hay varias para cada uno. Airbnb para el tema de los hospedajes. 99, que es una startup brasilera de taxi, que no la voy a nombrar en esta categoría de hoy, pero es una startup brasilera de taxis que funciona como una aplicación, es como un Uber,
pero brasilero, ¿no? O sea, es para poner otro ejemplo diferente a Uber con respecto a los taxis, porque el 99 es directamente con los taxis. Uber no necesariamente es directamente con los taxis, pero provee ese servicio. Y con respecto a los bancos, Nubank, que lo dije en el podcast pasado, así que si no has escuchado ese podcast, escúchalo. Antes de seguir, te invito a que te suscribas a mis redes sociales y vamos a empezar a sacar videos en YouTube. Así que no te pierdas también estos videos en YouTube. Vamos a sacar este podcast o los episodios en YouTube. Y bueno, espero que sigan creciendo esos apoyos. Gracias y recuerden que si necesitan o quieren que yo toque algún tipo de temática, se comunican, puedes dejármelo en los comentarios y con mucho gusto lo haré. Bueno, vamos entonces a hablar de otra de las características que dije en el podcast pasado, que es el tema de que tienen que ser tecnológico, la escalabilidad y también el tema de que no hay limitaciones físicas en el sentido propio de la palabra. Ahora vamos a hablar algo de las nuevas características. Vamos a ir hablando algunos ejemplos y voy a ir incorporando otras nuevas características que yo pude ir reflexionando en relación con las startups, unicornios, o con todas las startups en general, pero principalmente con los unicornios. Vamos a empezar hablando con una startup unicornio argentina. Recordemos que en Argentina hay varias startups unicornio, entre las más famosas está Mercado Libre o LX. Esas son, digamos que las pioneras en Argentina. Bueno, hoy no vamos a hablar de ninguna de esas dos, sino de Auto. Auto se escribe AUTH0. Es una startup, digamos que argentina, que se fundamenta en la ciberseguridad. ¿Cómo es esto? Auto es la empresa de gestión de identidad digital que nace en Argentina de la mano de los emprendedores Eugenio Pase y Matías Wolowiski en el 2013. Y se vendió escuchen bien, se vendió en $6.500 millones según informó la compañía. Estamos hablando de una suma bien interesante. ¿Qué es Auto? Bueno, Auto realmente no es algo tan sencillo de explicar, pero con todo esto de las criptomonedas y todo el tema de la seguridad y todo el tema de la seguridad que se está gestionando, esto es una empresa que tiene muchísimo potencial. Escuchen bien, yo en uno de los podcasts anteriores, cuando comenzó todo el tema del COVID, indiqué que uno de los nichos que más iba a crecer es la ciberseguridad. Fue una idea así de negocio, algo latente. Si no has escuchado esos podcasts, te invito a que, bueno, ahí en mi página web está todos los podcasts y puedes escuchar varios de ellos. Te aseguro que te van a servir muchísimo, te lo aseguro. Entonces, bueno, una de ellas, de las apuestas importantes, es la ciberseguridad. Básicamente lo que hacen ellos es en la caja de login, la que todos conocemos cuando ingresamos a cualquier servicio de internet, por lo menos cuando tú te metes en Facebook o en una red social, ahí está el login, o bueno, el login. Sea este de pago o no, hay que registrarse. Todo el mundo a veces le molesta es importantísimo esta parte para que conozcan esto de los gaps que dije al principio. Todas las personas realmente les molesta tener que tener tantas cuentas y por cada cuenta una nueva clave y por cada clave más confusión. Entonces, para evitar esto, Auti provee la plataforma para hacer el trabajo más fácil a los programadores y para que sea más seguro a los usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ellos hacen toda una serie a través de toda una serie de servicios que se puedan sistematizar las claves y los passwords para que tú puedas ingresar más fácilmente y que no haya todo este problema entre los usuarios y el tema de la programación de la ciberseguridad. Esto es sumamente interesante por este gap que le estoy comentando al principio y por la parte de cómo logra subsanar una necesidad que vemos tan sencilla y cómo se vende a $6.500 millones. O sea, es una cosa impresionante. El comprador de esta startup fue OKTA. Es una empresa estadounidense que es uno de los principales competidores de esta startup unicornio argentina. En Auto recibió una inversión de $103 millones y pasó a tener un valor de mercado de $1.100 millones, que esto fue lo que lo posicionó como una startup unicornio. De esta manera fue que superó esa mitológica cifra de valoración de $1 billion o $1.000 millones estadounidenses
y por ende se une al sector de las empresas locales que conforman dentro de Argentina Mercado Libre, Globant y OLX, entre otras. Según se tiene entendido que Despegar dejó de ser una startup unicornio a finales del 2019 cuando su valor del mercado cayó por debajo de los $1.000 millones y hoy vale nada más que $890 millones. Nada mal, pero a Despegar.com quizás el tema de la pandemia le afectó muchísimo, cosa que no es mentira y quizás tengan que hacer unas transformaciones allí post-COVID. La transacción acelera, el crecimiento de Okta en un mercado de identidades de Estados Unidos en donde se estima que es un mercado de $55.000 millones. 55.000 millones. Ahora, esta plataforma operará como una unidad de negocios aparte o independiente de Okta para que así se incentive el crecimiento. Esto de las unidades de negocios lo voy a hablar luego junto con lo de las redes neuronales. Pero todo esto que le estoy diciendo es interesante porque se rescatan varias claves para una startup unicornio. Si tienes un lápiz o un papel, te recomiendo que anotes esto. Tecnológica. Superar un gap o un problema que esté relacionado a un nicho de demanda. Esto es algo nuevo. Que no esté circunscrito a una localidad física y que permita solventar algún tipo de gap o brecha. Además de que tiene que ser una empresa joven. Esto es una de las grandes características de las startups. Tiene que ser una empresa de gran crecimiento joven y que se relacione, ojo con esto, con la tecnología de información y comunicación. Ojo con esto porque no todas son así, pero la mayoría sí. Es decir, que hay una mayor, esto ya es a nivel probabilístico de estadística, hay una mayor probabilidad de que si tú tienes una empresa tecnológica dedicada a la información y a la comunicación que supere alguna brecha de algún gap entre el problema y la necesidad o que satisfaga ese gap y lo disminuya, esa brecha, y además seas joven, tienes una alta posibilidad de que te conviertas en una startup unicornio. Ojo con esto porque son características que te pueden ayudar para saber por dónde va tu negocio. No necesariamente te puedas convertir en un unicornio, pero sí puedes lograrlo si consigues la posibilidad de detectar esa necesidad latente en un nicho que el mercado demanda. Por lo menos la ciberseguridad es una hoy día. Por ejemplo, las partes de la reducción de los gases invernaderos va a ser otra. Todo lo relacionado con la tecnología de información y comunicación en cuanto a la Big Data es otra y esa es la que me voy a detener. Ascenti es una empresa de Brasil, es una empresa brasilera que se fundó en el año del 2010. Ascenti es la empresa de infraestructura de data centers, escuchen bien, de servidores más grande de América Latina. En la actualidad ya son más de 21 unidades de negocios en operación o en construcción en los países Brasil, que es donde se originó, México y Chile. Todos los data centers están en lugares estratégicamente conectados o interconectados que tienen una red propia. Aquí es interesante porque estos data centers van a seguir aumentando y Ascenti tiene que sobreponerse a lo siguiente, las criptomonedas. Las criptomonedas o la tecnología o se integra a las criptomonedas o genera un proyecto criptográfico. ¿Por qué? Porque los data centers o hay criptomonedas que funcionan como proveedores de datos, pero a través de una red distribuida, no una red descentralizada como la de Ascenti. Cuando yo digo los data centers están en lugares estratégicos e interconectados por una red propia, quiere decir que son una red descentralizada, no una red distribuida. La red distribuida que cada data center, por ejemplo, cada unidad o cada minero, dentro de esa red de blockchain, cada una de las partes conforma un propio nodo. Entonces es una red distribuida que se conectan entre todos y esto es lo que viene. Así que Ascenti, yo creo que tienes que cuidarte, pero lo interesante de Ascenti es que es una startup unicornio que está enfocada en el tema de las IT, la tecnología en comunicación e información o Information Technology, IT, y los data centers son algo que va a ir en aumento, más con todo esto del business intelligence, de todo el del streaming, de las datas o las bases de datos. Dije en un primer momento que estaba hablando en relación con eso y eso es importante que lo tengamos en cuenta.
Los data centers de Ascenty también ofrecen conexión con principales proveedores de tecnología en la nube o proveedores de la nube del mundo, por lo menos Amazon Web Service. Una de las unidades de negocio más fructíferas de Amazon, que es una startup, al fin y al cabo fue una startup que se convirtió en una mega empresa, al igual que Google, al igual que Twitter, al igual que Facebook, al igual que PayPal. Se llama Amazon Web Service. Con esto de la pandemia, Amazon Web Service fue una de las que más creció de todas las unidades de negocios de Amazon. No nada más la tienda retail, sino la unidad de negocio de Amazon que se encarga de proveer de soluciones para centros de datos o data centers, ¿ok? Entonces, ¿qué provee Ascenty? Una conexión directa con esto, o por lo menos una conexión directa también con aquellos que proveen APIs de WhatsApp, etcétera, etcétera. También podría ser eso. Bueno, Ascenty es una de las startups unicornios. Actualmente estamos en esa categoría. Ellos están en esa categoría. Vamos a hablar de la tercera startup unicornio, de una de las empresas con mayor prospección para los años venideros y una de las empresas con mayor potencialidades. Se llama Wildlife Studios. Wildlife Studios es una empresa que está está en el negocio del gaming. Es una empresa brasilera, o sea, es una startup brasilera de juegos brasilera, que después de la primera ronda de inversión, después de una de las rondas de inversión de serie A de 60 millones liderada por Benchmark, con ese dinero se estima que la startup radicada en Sao Paulo ya vale unos 1.300 millones de dólares, posicionándolo como una de las tantas startups brasileras. Rescato ahora lo que dije en el podcast pasado. El país latinoamericano con más startups es Brasil. Y Brasil se posiciona como una de las startups más grandes del mundo, como una de las economías más grandes del mundo, ¿ok? Incluso se estima que esa economía emergente supere pronto a la de Canadá. Lo dije y lo repito, para que no, los otros detalles los digo en el podcast anterior. Bueno, en fin, es interesante porque Wildlife cumple otra característica importante. Está en un nicho en boga, en un nicho con gran crecimiento y además en un nicho que apenas se conoce la gran potencialidad, porque es la industria del gaming móvil. Uno de los puntos fuertes de Wildlife es que ellos se enfocan en todo esto de que tienen que ver con el gaming en los teléfonos móviles o en los smartphones. Ese mayor segmento de la industria de los smartphones que ha crecido de una manera sumamente impresionante desde el 2019 con respecto a investigadores de mercados como Newzoo, es una de las cosas que ha facilitado la escalabilidad de esta empresa Wildlife, en donde se estima que se continúe creciendo a un ritmo saludable para alcanzar unos ingresos globales de 79.700 millones de dólares anuales para el año 2022. O sea, la industria del gaming móvil puede tener una capacidad de mercado de 79.700 millones de dólares para el 2022. Puede que incluso antes y puede que incluso más dinero. ¿Por qué? Porque el gaming móvil está revolucionando el mundo y toda la parte de la forma en cómo vivimos la era digital, cómo se radicalizó en la era digital con todo esto de la pandemia. Esto va a acelerar toda la parte digital y la está acelerando y todavía no se sabe hasta cuándo va a ser el punto de equilibrio, porque cada vez más personas ingresan más a todo el tema del gaming y cada vez hay mayor promociones, cada vez hay mayor desarrollos. Con todo esto del NFT también hay como una mayor compenetración, porque ya estamos hablando incluso de mundos virtuales monetizados, en donde tú puedes negociar arte digital. Entonces, esto lo voy a hablar incluso en otros podcasts, esto del arte digital monetizado, en mundos virtuales monetizados, que incluso me trae a la memoria unas teorías de ciencia ficción bien interesantes, pero Wildlife Studios cumple con todas las características. Se las voy a enumerar para con esto cerrar el podcast y es una de las grandes empresas latinoamericanas con un crecimiento que no tiene parangón, ¿ok? No se sabe hasta cuándo puede llegar a crecer Wildlife. Es una de las empresas que también tiene mucho potencial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una industria en auge.
un nicho en crecimiento con un segmento de mercado gigantesco a nivel de monetización, en donde gracias a la tendencia de toda la parte del gaming móvil ha podido crecer aún más. Wildlife es tecnológica, se fundamenta en las tecnologías de la información y la comunicación a través del gaming. Es una empresa escalable que no tiene una localidad física, es tecnológica, además es joven y no obstante está en un país emergente. Entonces son muchas características que han ayudado a que esta empresa crezca. Y una última cosa, como es digital y tecnológica, requiere de muy poco personal y de muy poca logística, porque ellos no van a entregar como por lo menos Mercado Libre o Amazon, que ellos tienen que encargarse de la logística, no Mercado Libre, Amazon. Estas personas de Wildlife no tienen que encargarse de todo el tema logístico de stocks. En tal caso tienen que estar muy pendientes de todo el tema del data center o de las bases de datos o de la capacidad tecnológica de sus servidores para sustentar los juegos. Pero más allá de eso, no. Y tienen que tener personal especializado, que ahí viene otra de las características importantes. Dentro de todo esto que hemos visto, dentro de todas las características, tanto el gap, lo tecnológico, lo físico, que no esté limitado por lo físico, que sean jóvenes, que sean altamente escalables. Hay otra cosa interesante, que es que si tu startup, tu idea de negocio está en un sector altamente o que requiere una alta especialización, que la barrera de entrada puede ser fácil, pero para entrar tienes que tener, o sea, para tú armar un grupo de programadores especialistas en gaming, tienes que tener, o sea, hay una barrera no tan fácil como por lo menos armar un restaurante o una venta de comida rápida, o una tienda de zapatos o incluso cualquier otra cosa. Eso genera una mayor dificultad o una característica extra. Ok, una característica que le da un plus, es decir, la barrera de entrada en este tipo de empresas tienden a ser muy especializadas, es decir, tienden a ser o requerir de capacidades muy especializadas. Por lo menos la de auto requieren de personas especializadas en la ciberseguridad, en la de gaming programadores especializados en la parte de juegos. En la de Nubank necesitan tanto la parte de personas de la parte del área financiera como personas del área de programación que conozcan las finanzas. En la parte de Ascenti, de las personas que conozcan de todo el sistema de bases de datos o el mantenimiento de data centers en bases de datos en cloud centers o bases de datos en la nube. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se vincula eso? Esto es otra de las características importantes, por eso es que es importante la especialización, que tú te enfoques en una especialización, que tú tengas conocimientos en un área. No estoy diciendo que te sigues y nada más en un área, sino que busques cosas que estén altamente especializadas, porque eso te va a dar la posibilidad de cobrar más y que haya muchísima menos oferta y muchísima más demanda, por lo menos en estas áreas. Y además resuelven un gap. La gente está buscando muchísimo entretenimiento y muchísimo juego a través del móvil. Bueno, estas fueron las 3 startups latinoamericanas unicornios y con esto cerramos todo el programa de las startups y sus características. Si tú quieres, bueno, yo realmente voy a hacer esta serie de startups, digamos que no voy a dejar de hablar de startups, o sea, no. Voy a hablar de startups, pero no en el próximo programa. Eso es lo que me refiero. Es decir, yo quiero como que ahondar más en todo esto de las startups porque es algo que sigue. Es decir, es algo que muchas personas, muchos inversionistas, muchos emprendedores le han dado todo, hay mucha información, pero es algo que ahora con la pandemia hubo como un pique hacia la baja y ahora con la pandemia y con todas estas de las cripto hay otra serie de startups que están renaciendo y que están naciendo. Todas las startups que están relacionadas al mundo criptográfico, es algo impresionante la capacidad de recolección de dinero o de levantamiento de capital, que han logrado todo esto de los juegos virtuales
de la monetización de una economía virtual con todos los NFTs y de los mundos del gaming. Entonces, todo esto lo quiero dejar para otro podcast, y tratar ese tema, para ver la combinación que existe entre el blockchain, las criptomonedas y todo esto que se refiere al juego y al gaming, y cómo esto está cambiando la manera de ver el mundo en cuanto a las startups. Es decir, qué características tienen estas empresas que han lanzado tokens en relación con las startups. Evidentemente son muchas, pero quiero examinarlas a profundidad, porque a veces parecieran que son dos mundos separados, pero no son dos mundos separados. Entonces, bueno, gracias, emprendedores hacks. Este podcast está patrocinado por DGST Group. Además, antes de que te vaya, yo sé que te gusta el marketing y conseguí para ti un curso de marketing excelente, totalmente gratis, que me pareció muy bueno. Te lo dejo abajo en los links si quieres inscribirte. Lo único que tienes que hacer es dar el link e inscribirte en el curso de marketing digital que está dando estas amigos de Digital Booster. Te recomiendo que te inscribas abajo en el link que te dejo en los comentarios y aprendas todo lo que allí te enseñan de marketing digital. Puede ser una muy buena forma para introducirte y para profesionalizarte y para poder, como para tener una mayor inmersión en esta área. Esto, más que una publicidad, realmente es un regalo que les estoy dando a ustedes y que me gustaría que participaran en esto de Digital Booster. Bueno, gracias. Recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima semana. Emprendedor o emprendedora hacks. Nos vemos.